Muchas bendiciones. Que el Señor haga resplandecer su rostro hoy día también y que su palabra entre hasta tu corazón y tú seas sabio y entendido. Vamos a proseguir con el estudio que ayer lo dejamos inconcluso de lo que era fábulas y parábolas. ¿Se acuerda? Habíamos quedado en que las fábulas son cosas ficticias, son narraciones ficticias, mientras las parábolas son una narración de hechos comunes, cosas comunes, para explicar a la persona algo que es espiritual o celestial. Eso es importante que nosotros nos demos cuenta. Por eso el apóstol Pablo reprochaba lo que algunas personas habían dejado su fe y volviéndose a fábulas o convirtiendo muchas cosas de la Biblia diciendo que son fábulas. Qué terrible posición, duele en el corazón, pero está violando la fe de mucha gente. Así que vamos a seguir sobre este tema, es importante. Prepárate, vamos a empezar con Mateo capítulo 21. En ese tiempo los fariseos y los escribas y los saduceos eran los religiosos de ese tiempo, eran los que velaban por el templo. Pero no entendían ni las señales ni entendían la palabra de Dios. Y cuando Jesús estuvo en la tierra comenzaba a hablarles a ellos para que se dieran cuenta. Y algunos se daban cuenta, mas no querían aceptar. Esa es otra parte, que cuando nosotros sabemos la verdad, y no la queremos aceptar, no queremos decir, me equivoqué, esto había sido así, no era como yo creía. Y ahí perdemos lo que es el conocer la verdad y la verdad nos haría libres. Vamos a irnos. Mateo capítulo 21. A partir del verso 33, y dice, oíd otra parábola, dijo Jesús. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro maltrataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirán sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. ¿Ve? Ellos se daban cuenta, los fariseos, cuando el Señor utilizaba estas parábolas, cuando dice que dio un huerto, que dio su viña y que puso a labradores y todo eso. Es el pueblo de Israel que les había dado todo eso, les había dado su viña, les había dado su palabra, les había dado las promesas, les había dado todo. Mas ellos no supieron aprovechar y segundo, mataban a los profetas de Dios. Qué terrible. Pero cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, cuando iba a entrar montado en pollino de asno, él lloró cuando estaba en el monte de los olivos, cuando vio y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. Terriblemente esto era lo que ocurría porque la gente no quería escuchar lo que los profetas reconvenían sus corazones. Ellos creían que en su propia opinión ellos estaban muy bien y que las cosas deberían ser así y que Dios iba a tolerar cualquier cosa. Mas Dios no puede borrar con su codo lo que ha hecho con su mano, con su dedo escribió las leyes, los 10 mandamientos y no puede cambiarlos. Porque hay gente que piensa que Dios tiene una justicia parecida a la nuestra, mas no es así. Al enseñarles estas parábolas, ellos se dieron cuenta de que hablaba de ellos.
Ellos eran aquellos malvados labradores que mataron a los profetas, y cuando vino su hijo, con referencia al Hijo de Dios, que es Jesús, también lo mataron. Y así iba a ser. Todo esto estaba diciendo, y ellos se molestaban y querían prenderlo para matarlo. Hoy era tan tremendo el corazón de los hombres que definitivamente ellos no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Voy a leer Tito, que es muy importante que lo volvemos a recapitular, en el capítulo 1, versos 13 y 14, por algo que tiene que llamar la atención de nuestros corazones. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí el Señor le dice a Pablo que le escriba una carta a Tito. Él entiende y dice, esto es necesario. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había muchas fábulas que los mismos judíos habían hecho. Se puede imaginar, pero no hacían fábulas con la Biblia, sino que aumentaban este tipo de fábulas, de las cuales en vez de llevarnos a la verdad, los apartaba de la verdad. Y entonces el Señor decía que para los puros todas las cosas son puras, pero para los impuros son cosas impuras. Esto quiere decir que Dios quería que la palabra es santa, pura y perfecta como agua que lava a una persona. Pero los judíos querían esas fábulas, querían inventarse cosas, y de ahí vienen muchas cosas que se han dado en esos tiempos y muchas cosas que hablaron hasta del templo del Señor. Curiosamente, cuando una mujer iba a llevar unas 3 dracmas, que era una mujer pobre, a la ofrenda del templo, dice que el templo estaba adornado con cosas. Mas Dios dijo que hiciera a Salomón, a David, y también cuando hizo el tabernáculo Moisés, que lo hiciera conforme al modelo que Dios le había mostrado. El aumentar cosas y poner cosas no tenía que ser ni en su templo ni en las cosas de Dios. Y esto es lo que los judíos estaban tratando de hacer, aumentar fábulas sobre lo que eran las leyes de Dios. Y ahí es donde Pablo sale y dice, no les dejes, no les permitas, no dejes, no atiendas a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y eso es lo que hace. Lo único que hace es apartarnos de la verdad. Vamos a ir a otra cosa que nos llama la atención, que también no solamente, para que se den cuenta, era el apóstol Pablo que hablaba sobre esto, sino también el apóstol Pedro. Pedro comenzó también a hablar de estas cosas que trastornaban el corazón de la gente. Es impresionante, pero Pedro también tenía el mismo sentir, porque era el Espíritu Santo el que les hablaba y les redarguía para que pudieran decirle a los demás, esto no es así. Los siervos de Dios deberían hablar una misma cosa, lo que está escrito en la palabra. No es que nos pongamos de acuerdo en nuestros pareceres, sino tenemos que saber hablar conforme a las palabras de Dios. Esto es lo más importante. Si hablamos conforme a lo que dice la Biblia, entonces nosotros entenderemos. Mire lo que dice. Segundo libro de Pedro, en el capítulo 1, verso 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte. Aquí Pedro comienza a hablar de estas fábulas artificiosas, que no escuchemos, que dice ¿por qué? Porque no se los ha presentado como una fábula lo que es del Señor Jesús, no, sino como viéndolo, porque ellos lo presenciaron y lo vieron. Un día Pedro estuvo con Jacobo y con Juan, fueron al monte de la transfiguración, llamado así porque se transfiguró delante de ellos, y ellos comenzaron a mirar esto.
En ese tiempo estamos hablando del año 40 más o menos, 30 y tantos, casi 40 de nuestra era. Y Pedro, Juan y Jacob ven no una visión, sino delante de lo que se transfigura de ellos, Jesús, estaban dos personas, Moisés y Elías. No era una fábula lo que contaba el Antiguo Testamento, lo que estaba ahí, estaban presentes ahí. Ellos habían muerto físicamente aquí, pero estaban vivos delante de Dios, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Lo que Dios estaba mostrando a Pedro para decir después que él escribiese y contara es esto. Él dice, nosotros lo vimos en el monte cuando se transfiguró. Y oímos también una voz que dijo ahí mismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Dios habló, se complacía en Jesucristo y eso es lo que Dios dijo. Mucha gente también, como no ha escuchado la voz de Dios, dice, eso no, es una fábula, es algo para hacernos creer. Mentira, esta es una palabra verdadera. Es lo que Pedro vio, escuchó y sintió lo que esto era. Y eso es importante. Nosotros debemos saber las parábolas que el Señor Jesús mostraba eran muy importantes. La gente no entendía las parábolas que el Señor daba. ¿Por qué? Porque a ellos no les gusta escuchar esas cosas. Quiero leer esto sobre la parábola de dos hijos también. El Señor Jesús ahora va a hacer la enseñanza de esta parábola hablando de dos hijos con una enseñanza muy fuerte. Escuche esto, dice, verso 28 del capítulo 21 de Mateo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose el otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Wow, aquí les da un ejemplo de dos hijos de los cuales tienen una actitud y está hablando sobre el creer y el obedecer, porque no simplemente es creer. Si no obedece, se quedó en solo creer, pero el que hace tiene fe, por eso lo hace. Entonces, en esto mostraba también otra parábola y los fariseos y los escribas escuchaban y decían, wow, ¿qué nos está tratando de decir? Que nosotros le dijimos, vamos a ir, Señor, te vamos a obedecer, nosotros somos tu pueblo, pero no fueron, pero no obedecieron. Pero hay otros, los publicanos, los que son pecadores, las rameras, aquellos que han pecado, obedecieron al Evangelio y lo siguieron y hicieron. Y dice que ellos van delante hacia el reino de los cielos. Por eso es tan importante que nosotros sepamos sobre esto de las parábolas. Por eso Dios nos va enseñando. Aquí en Mateo, cuando habíamos leído casi todas las parábolas de lo que el Señor hablaba de la semilla de mostaza, de la semilla que sembraba en un campo y todo esto, pues vamos a entender por qué el uso de Jesús, las parábolas. Jesús no estaba contando fábulas, no estaba contando cosas, no se estaba inventando para que el hombre creyera. El hombre tenía que tener fundamento. La fe es sobre algo real, verdadero. Y dice Mateo capítulo 13, verso 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando Cristo comenzó a decir estas cosas, recién la gente comenzó a entender y dijo, es que las parábolas tienen que decirnos para que nosotros no nos imaginemos cosas, sino relacionemos con este ejemplo que es semejante. Y esto es lo que Dios ha traído. El reino de Dios se ha acercado y que nos arrepintamos. Para entrar en el reino
Si no nos arrepentimos, no va a ocurrir nada de eso. Por eso las parábolas que les daba, ellos no podían entender, y muchos de los creyentes ya sabían, pero no daban el valor de lo que es estar en el reino de Dios. Hay mucha gente que no entiende y dice, claro, te has convertido en cristianito, como si fuera algo malo, como si fuera algo despectivo. Si es un privilegio ser cristiano, porque cristiano es un creedor que cree en Cristo y aceptó a Cristo y es un seguidor de Él. Esto quiere decir que seguimos al Hijo de Dios, al Mesías, al prometido, al que Dios envió para salvarnos. Mire cómo también esto habla en parábolas también, Señor, para que entendamos los valores, porque la gente tiene valores de las cosas en esta tierra, pero no sabe los valores de lo que es en el cielo. Mateo capítulo 13, versículo 44, escuche bien. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando uno encuentra el reino de Dios, ya no tiene valor lo demás. El valor más grande es como haber descubierto un tesoro, y ese tesoro lo quieres tener para ti y quieres compartir con la gente, pero ese tesoro es lo más hermoso que Dios te ha dado. Y el recibir a Jesús como Señor y Salvador y tener el Espíritu Santo es el tesoro del cielo. ¿Cómo el hombre puede ser portador de la presencia de Dios en su vida y de vivir en esta tierra y sentir su presencia y escuchar su voz? Es un privilegio. Miren, otra parábola más, verso 45. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Ve? La compró. ¿Por qué? Porque eso no es para contemplarlo ni mirarlo y acordarse y decir, uy, sí, encontré la perla. No, él quería tenerla y después decir, miren, esta es la perla más hermosa que he encontrado y lo he vendido todo para adquirirla. Así también nosotros, cuando conocemos al Señor, no podemos callarnos y decir a la gente, ¿saben qué? El tesoro del cielo es recibir la salvación de nuestro Señor. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Imagínense las palabras que Dios vertía. Quiero que conozcan esto. Pero mucha gente no entiende. Otra parábola, fíjese esto que dice, verso 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la saca a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ve que esa parábola también es relacionada con lo que es el reino de Dios y con lo que va a pasar en el futuro. Les estaba describiendo las cosas que acontecerían. Les estaba mostrando lo que va a pasar y por qué va a pasar. Si nosotros fuéramos pescadores, pudiéramos darnos cuenta que cuando sacamos la red, no agarraríamos lo malo de los peces y los guardaríamos o no los comeríamos, lo quitaríamos. Pero de los peces buenos los apartaríamos para esto. Igual va a ser en el tiempo cuando los ángeles vengan a cegar esta tierra para llevarse a los que han hecho la voluntad de Dios y los que no hicieron, los va a dejar para el fuego eterno, dice la Biblia, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Quiero decirte que Dios no preparó eso para ti. Preparó para los demonios y para Satanás. Pero Satanás está llevando mucha gente porque esta gente no le cree a Dios y está aborreciendo a Dios y está pecando. Y ellos morirán en sus delitos y pecados. La buena nueva y la maravillosa buena de Dios es que nosotros recibimos el milagro de la salvación a través del sacrificio redentor de Jesús. ¿Puedes creer que Jesucristo pagó el precio de nuestra condenación para salvarnos de ese horno de fuego donde es el crujir de dientes? Y que nos lava nuestros pecados, nuestros delitos, lo que nosotros hemos cometido, lo que nosotros hemos hecho, sabiendo y haciéndolo y conociendo cuando nos decían que eso está malo.
Y la sangre preciosa de Jesús nos ha limpiado cuando hemos recibido al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas, a Jesús, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, en el cual tiene el Padre que está en los cielos complacencia. Él se complace en Jesús porque todo lo que Él habló conforme a lo que su Padre le dijo. Es importante que nosotros no nos detengamos en esperar que las cosas sucedan y después no haya salvación. Vamos a irnos rápidamente al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan también el Señor nos va a hablar de esto que es sumamente importante. Quiero llamar un poquito la atención de sus corazones para que puedan escuchar esta bendita palabra, porque también, aunque ustedes no crean, Jesús empezó a predicar a los judíos y los judíos no creían. No creían. Vamos a leer eso. Juan capítulo 12, verso 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz, dijo Jesús. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Se dio cuenta? Personas importantes, gobernantes, creyeron en Jesús, creyeron que Él es el Hijo de Dios, creyeron que es el Mesías, creyeron en sus palabras, pero no lo confesaban por causa de los fariseos y de los escribas. ¿Por qué? Porque temían ser echados fuera de las sinagogas. Hoy en día hay mucha gente que prefiere, sabiendo ya la verdad, conocen y dicen: sí, estos que están predicando, estos pastores y esas congregaciones están hablando de la Biblia, mas nosotros hemos ido a otros lugares que no nos han hablado de la Biblia, sino de ritos, de cosas, normas y cosas, y a veces hasta mandamientos de hombres que nos apartan de Dios, de fábulas y cosas que cambian de acuerdo al tiempo, a la política, al comercio, a cualquier cosa. Pero algunos no quieren confesar y decir: bueno, no, y aunque me voten, aunque salga de este lugar, iré al lugar donde Dios me plante. No, por causa de eso no querían. Y mírenlo, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué triste, pero eso es lo que acontece en este planeta. La gente le da más importancia a lo que los hombres puedan hacer por ellos o lo que les acreditan los hombres. El estatus social que puedan haber tenido o el nivel social que se ha inventado por los hombres es más importante que aceptar que son pecadores y que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Ojalá no suceda eso contigo. Ojalá estas palabras que hoy te estoy hablando no sean un eco que rebota en tu cabeza y solo se queden ahí y no sea tu corazón dispuesto y te arrepientas y sepas que tú eres un pecador, porque todos hemos sido pecadores, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y aquí que dice: porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Quiero poner esto en tu corazón. ¿Qué es lo que más amas? ¿La gloria de los hombres, el éxito, el lugar, el sitial, el renombre, los títulos? ¿O amas la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Cuando nosotros leemos el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, ahí había un hombre que era un hombre que servía a las mesas, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre sabio y entendido, que tenía un testimonio tan poderoso y que Dios lo utilizaba. Se llamaba Esteban. Este hombre Esteban dice que cuando lo estaban matando, lo estaban apedreando por solo creer en el Señor y por no renunciar a eso y por las cosas que él hacía. Y ahí estaba Saulo de Tarso consintiendo eso, dejaron sus ropas a sus pies y él consintió en la muerte de este primer mártir de la iglesia que empezó en el año 33. Curiosamente, cuando lo están matando, él dice que vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra del Padre.
Ver la gloria de Dios es ver el trono de Dios y su reino. Ver la gloria de Dios es ver a Jesús triunfante, poderoso, soberano en gloria. Tú no podrás acceder por ninguna otra forma si no es a través de Jesús, que es el glorioso Hijo de Dios, y que lo que Él hizo es para llevarnos a la gloria. Ningún hombre entrará si no tiene la gloria que Jesús tiene, que es la salvación a través de Él y lo que Él hizo. Pero mucha gente ama la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. La consagración, el apartarse, el no pecar, el no participar de muchas cosas. Dice, eso es aburrido, no sirve, eso es para estos pecadores. Todos somos pecadores. Vamos a ir un poco más allá para que entiendan lo que dice el Señor Jesús. Y hemos hablado bastante de todas las palabras que dice la Biblia. Ya sabemos la diferencia entre lo que es una fábula, inventos de hombres, cosas ficticias, y que ningún pasaje, ninguno, le pido por favor, ninguno de los pasajes, desde Génesis a Apocalipsis, ninguno es fábula. Son las cosas que han sucedido y Dios es el testigo. Así que debemos entender que las parábolas de Dios son enseñanzas para que nosotros podamos distinguir estas cosas. Y escuche esto, lo que dice, verso 44 del capítulo 12 de Juan. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Wow! ¡Qué tremenda aseveración de Jesús! Y es por eso que quiero poner en tu corazón que tú aprendas de esto y que sepas tener ese discernimiento, ese entendimiento en tu corazón de que lo que habló Jesús, el Padre le dijo, y que toda la palabra es lo que ha salido de la boca del Padre. Esto es importante. Si nosotros creemos de todo corazón, entonces entenderemos. Los que rechazan a Jesús, los que rechazan su palabra, no, ya tienen que les juzguen la palabra que Él ha hablado, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y tienes que entender. Espero que a través de este estudio hayas podido entender y que tú no creas a todas esas personas, sea quien sea, que comienza a decir que Adán y Eva es una fábula, que no es una fábula, que Sodoma y Gomorra, que todas esas cosas, que no hay pecado, que el pecado lo hemos inventado, que no hay infierno, nada. Condenes esa lengua diciéndole, no vas a mentir porque escrito está y yo creo a Dios y le voy a hacer caso. Y tú recibas a Jesús como el Señor de tu vida y seas el primero en seguirlo y servirlo y ser fiel hasta el final. El día de mañana empezaremos otro tema. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde hoy, mañana y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.